Predicar. En esta mañana quisiera compartirles un pasaje en la Biblia que está en Lucas capítulo 22. Y pues es un día muy especial. ¿Por qué es un día especial? Porque es el día que el Señor escogió, el Señor estableció para su iglesia que se reuniera, ¿verdad? Y todos juntos, las congregaciones, la iglesia cristiana en todo el mundo, nos reunimos este día. Es cierto que entre semana estamos compartiendo, tenemos nuestras reuniones, nuestra oración, nuestra comunión en el hogar, con la familia, en los grupos de hogar también, las iglesias, las células, las iglesias de hogar. Pero el domingo es cuando masivamente la gente, ¿verdad?, dedica ese día para ir a la casa del Señor a adorar y alabarle. Así que, ¿cuántos esperan el domingo así, pero con ansia y con felicidad, anhelo? ¿Cuántos? A ver, yo quisiera ver sus manos. Amén. Yo creo que el Señor, Él se frota las manos desde el domingo en la tarde, el domingo en la noche, esperando el próximo domingo. Porque todo su pueblo, toda su iglesia se reúne. Entre semana fuera lindo, ¿no es cierto?, tener esta asistencia en los cultos de adoración, en los miércoles de avivamiento. Tenemos noches poderosas, los miércoles en la noche también están invitados. Estamos teniendo una palabra muy poderosa los días miércoles también, y orando por necesidades, orando por milagros, por señales, por prodigios, que el Señor se manifieste y se está manifestando. Venga, están invitados a escuchar los testimonios tremendos que Dios está, las cosas que Dios está haciendo. Y pues estamos a las puertas, ¿verdad? Ya la próxima semana tendremos esta actividad que realmente yo sí quiero compartirles. Hemos tenido ya unas reuniones previas en los diferentes conjuntos, convocando a los niños con las iglesias en el hogar. Por eso Moniquita decía, es importante, es necesario que los niños de nuestra iglesia participen, sean parte de eso también. Es un programa especial para niños, así que no se quede fuera. Si usted asiste a una iglesia de hogar, está bien, pero si usted no asiste a una iglesia de hogar, al fondo, al final de este culto, acérquese e inscríbanse, únanse a uno de los grupos de hogar, porque van a ser una especie de juegos o de olimpiadas, y son los equipos formados por las iglesias en el hogar. Si usted aparece el día sábado y no es parte de un equipo, no tiene ni siquiera el uniforme, no sabe ni el color que le toca, es difícil que participe. Por eso, por favor, no vaya sin inscribirse, sin ser parte de uno de los grupos. Cualquier iglesia en el hogar. Pregunta por la ganadora y ahí se inscribe. El propósito no va a ser, ¿verdad?, ¿quién es el mejor atleta, el mejor deportista? Es cierto, es lindo, son lindos juegos, muy dinámicos, muy divertidos. Y con lo que nosotros queremos es poder llegar a todo este sector, a los diferentes conjuntos donde existe una iglesia en el hogar. Hay algún conjunto, muy pocos, uno o dos, que todavía no hay iglesia en el hogar ahí. No hemos podido alcanzar. Sin embargo, en algunos otros que no hay iglesia en el hogar, sí los hemos podido ubicar, como por ejemplo en el barrio Cuba, al fondo, ¿verdad?, al frente del Colegio Espejo, hacia adentro. Ahí también fueron el grupo de jóvenes, el Ministerio de Jóvenes, fueron ahí a convocar a chicos, a niños, y han estado jugando. Estas 2 semanas hemos estado preparándonos, les hemos llamado, les hemos contado de lo que se trata, y también a muchos padres de familia en los conjuntos les hemos estado diciendo que miren la situación que como sociedad estamos viviendo. La sociedad, la familia está siendo amenazada, la familia está en los momentos más difíciles, más críticos, donde realmente es bombardeada por todo lado, ¿verdad? Y los más vulnerables realmente son los niños. Por eso, como iglesia, nosotros no hemos querido estar como ausentes de esto, sino tomar esa carga, porque el Señor Jesucristo dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Muchos niños son impedidos por las situaciones, las circunstancias que se están dando. E incluso muchos niños son impedidos de acercarse al Señor
sencillamente por su tradición o por prohibición directa de los padres. ¿Verdad? Uno diría, no, ¿cómo puede ser? Sí, hay padres que les impiden, que les prohíben que un niño se acerque a escuchar la palabra de Dios. Por eso debemos orar, por eso debemos clamar. Por eso yo les pido que en esta semana estemos orando todos los días, en su tiempo devocional. Por favor, ponga esta petición de oración también. Que Dios ablande el corazón de las personas, de los niños y en especial de los padres, para que ellos puedan tener la libertad de asistir, de ser parte de estos juegos. Les queremos mostrar una alternativa como es el poder divertirse, hacer juegos sanos, divertidos y sin necesidad de drogas o alcohol o de violencia o de maldad. Y sobre todo, estaremos impartiendo principios bíblicos, estaremos enseñando el mensaje eterno, el mensaje de salvación a los niños. Si nosotros nos quejamos de la juventud que está perdida o que está en tales o cuales circunstancias, precisamente la mayoría de esa juventud se desviaron desde niños. Por eso estamos apuntando a los niños. Así que como iglesia, mis amados, yo les invito, si usted no es parte de un equipo, acérquese, forme también parte de un equipo. Todos los adultos, los jóvenes estaremos formando parte de ese equipo de logística para organizar, para poner en orden, ayudar, apoyar en refrigerios, en la organización de los juegos, en los premios y en tantas cosas que se van a dar. Únase, no lo vea de lejos. Al Señor no se le sigue de lejos. Al Señor se le sigue de muy cerquita. Pedro cometió un tremendo error, ¿verdad? Cuando le apresaron a Jesús, dice que los discípulos todos huyeron, pero Pedro le seguía de lejos. Y cuando Pedro fue acusado que era uno de los seguidores de Jesús, él lo negó y hasta maldijo conocer al Señor. Así que ocurre muy fácilmente que cuando uno le sigue de lejos al Señor, uno se aparta peor. Así que mis amados, no pierdan esta oportunidad de ser parte de estos juegos, de esta actividad de alcance hacia los niños. Eso solo es el primer paso, porque posteriormente, semana tras semana, estaremos desarrollando actividades deportivas con ellos en los diferentes conjuntos, así también como en las instalaciones del GIR, haciendo los partidos de fútbol y también dándoles el mensaje, la palabra. La palabra de vida eterna, lo que necesita el ser humano. Amén. Mire, muchos creen que el gobierno puede ser la solución para el pueblo. No, eso no ha ocurrido. Muchos creen que la ciencia es la solución para los problemas del pueblo. No, eso no es. Hay los países más desarrollados, los países más desarrollados científicamente, igual, la maldad sigue lo mismo. Muchos piensan que tal vez a diferentes situaciones, ¿no es cierto?, la religión o el gobierno o la ciencia, esas cosas pueden hacer algo por la humanidad. Definitivamente vemos que ninguno de esos es la respuesta a la necesidad del hombre. La respuesta a la necesidad del hombre es Dios, a través del Señor Jesucristo, impartiéndoles la palabra de Dios, dándoles el mensaje de vida, el mensaje de esperanza, porque solo Dios cambia el corazón del hombre, solo Dios hace posible que una persona tenga un encuentro con Él y su luz le resplandezca y pueda ver la verdad y conocerá la verdad y la verdad nos hará libres, dice la palabra. Así que vamos nosotros con esa herramienta, vamos nosotros con esta premisa, ¿verdad?, de que les vamos a dar principios bíblicos, la palabra de Dios, y también les vamos a presentar al autor de esos principios, a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso, el que murió en la cruz por usted y por mí, también lo hizo por aquellos niños. Amén. Pero muchos no saben, muchos no conocen, pero por eso tenemos y hemos organizado esta actividad y les animamos que no se queden fuera. Hoy en la mañana vamos a compartir este tema. Ahora sí ingresamos al tema, pues vamos a tener Santa Cena, vamos a celebrar la Cena del Señor. Algunos lo llaman la comunión, y precisamente quisiera yo compartir algunos principios acerca de lo que vamos a tener en unos minutos más. La Cena del Señor. Dice en el libro de Lucas, capítulo 22,
versículos del 7 en adelante. Dice así, desde el versículo 7: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Jesús envió a Pedro y Juan diciendo: id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Luego saltamos al versículo 14. Dice: y cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Dice más: he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces, dice, ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Les invito a que hagamos una oración para meditar en la palabra. Amado Dios, querido Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por tu palabra, Señor, y por tu Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, nuestro guía en este lugar. Pedimos que tu intervención, Señor, nos guíe a la verdad. Nos guíes, Señor, a un desafío en nuestra vida para conocerte de la manera que tú anhelas que te conozcamos, de la manera como tú, Señor, te has manifestado a cada uno de nosotros podamos acercarnos a ti, Señor, porque está escrito, Señor, dice: acercaos al Señor y yo me acercaré a vosotros. Señor, que tu palabra nos rete, que tu palabra, Señor, nos enseñe, nos instruya los caminos en que debemos transitar, y que no nos apartemos ni a izquierda ni a derecha, Señor, y podamos alcanzar ese galardón para el cual tú nos has salvado, para el cual, Señor, tú has dado tu vida, Señor, para que podamos tener acceso a ese regalo, a la vida eterna que hay solamente en ti, amado Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mire, aquí es tan importante que las actividades, las diferentes cosas que nosotros realizamos en la iglesia deben tener un respaldo bíblico. Debemos cuidar de que no lo hacemos por tradición o por costumbre, o porque así lo hacían tal vez nuestros antepasados. El Señor Jesucristo llamó la atención muchas veces al pueblo porque estaban siguiendo enseñanzas de hombres, acudían a la tradición y decían: así se hacía. Es decir, la tradición es uno de los obstáculos para que la palabra de Dios llegue a la gente. La tradición es uno de los enemigos del Evangelio, porque nosotros muchos no sabemos, ¿verdad?, las cosas, por qué se dan o por qué se lo hacen o cómo se lo hacen. Sencillamente lo empezamos a vivir y a realizarlos como nos habían enseñado o como hemos oído de otros que lo hacían. Y para esto yo tengo una ilustración, ¿verdad? Se cuenta que vieron una vez la preparación de los pavos, han visto, ¿no? Los pavos navideños. Espero que nadie les dé ganas en este rato. Y cuenta una historia que en una familia ellos preparaban el pavo, lo adobaban todo bien y le cortaban la cola y lo metían al horno. Y las personas decían: ¿y por qué lo hacen así? ¿Por qué lo cortan? Dice: bueno, esto es tradición de familia. Yo sé que desde mis abuelos hacen esto, por eso es el sabor.
Bueno, ventajosamente vivía la abuela, así que van y averiguan a la abuelita y le dicen, cuéntanos el secreto, ¿no? De por qué le cortas la cola al pavo para meterle al horno. Dice, bueno, mi mamá también lo hacía así. Es la tradición, por eso es el sabor, por eso es tan rico. Así que investigan, ¿no? ¿Verdad? Y averiguan, va donde la mamá también de la abuela y le pregunta, bisabuela, ¿no? Cuéntame, ¿por qué? ¿Cómo es esa tradición? ¿En qué consiste ese secreto? Dice, bueno, mijita, resulta que antes no había las cocinas que hay ahora. Y en ese tiempo mi mamá, para que pueda entrar el pavo, lo que hacía es cortarle la cola y poder meterle en el horno. Y ahí lo preparaba y lo hacía. ¿Verdad que causa chiste, verdad? Risa, porque ellos pensaban que era el secreto del sabor, como muchos lo afirman, pero era porque precisamente no alcanzaba en el lugar donde no habían los hornos de las cocinas tan grandes que hay ahora, ¿verdad? No había esa facilidad, así que lo tenían que hacer de la forma que lo hacían. Pero alguien lo vio y creyó que así tenía que hacerlo y pasó de generación en generación en generación hasta que después de muchas generaciones ya no saben por qué razón lo hacían así. Sencillamente dicen, esa es la tradición y ese es el secreto. Asimismo, en las cosas del Señor, muchos piensan que las cosas que se hacen ese es el secreto y es por tradición, porque así estaba o así está escrito, pero no está escrito así. Por eso en este día hemos querido, pues precisamente para poder compartir acerca de la cena del Señor. La Biblia habla de la cena del Señor y el Señor mismo, el Señor Jesús mismo lo instituyó. Y quiero comentarles, dice la palabra de Dios, dice, nos llegó el día de los panes sin levadura. El Señor Jesucristo estuvo desarrollando 3 años su ministerio aquí en la tierra, es decir, a los 30 años Él aparece públicamente. Desde que nació hasta los 30 años, solamente un pasaje en el libro de Lucas lo menciona, uno o dos pasajes lo menciona, pero el resto de la vida de Jesús desde niño es desconocido, ¿sí? Pero aparece públicamente cuando Él cumple 30 años. Obviamente esa era la edad en el Imperio Romano que lo reconocían a las personas como mayor de edad, ¿verdad? Una persona ya mayor de edad, capaz de contratar, capaz de hacer cualquier situación pública, ¿verdad? Como aquí ahora son los 18 años, ¿no? Ahora en ese tiempo en el Imperio Romano eran los 30 años. Cuando una persona de 30 años o mayor de 30 años pues le daban toda la credibilidad porque era una persona adulta, mayor de edad y sabía lo que decía y sabía lo que pensaba. El Señor Jesucristo aparece a los 30 años a desarrollar su ministerio y en esta vez reunido con sus discípulos les dice, ¿verdad?, que cuánto ha deseado Él, he deseado comer con vosotros esta Pascua. Recordemos lo que era la Pascua. El Señor Jesucristo muere en la fecha en que el pueblo judío celebraba o recordaba las fiestas de la Pascua, ¿sí? Y por eso por ahí a veces decimos felices Pascuas en Navidad, que no tienen nada que ver con la fiesta de la Pascua, ¿verdad? La fiesta de la Pascua era una fecha especial que Dios les dijo, le enseñó a Moisés. Esto nació en Egipto, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto. Había vivido ahí 430 años esclavizado, oprimido, ¿sí? Y el Señor llamó a Moisés para que él sea el instrumento para sacar al pueblo de Israel que estaba en Egipto y llevarlo hacia la tierra prometida. Y todos conocemos lo que ocurrió, ¿verdad? Fue y habló con el faraón para que les dejara ir al pueblo de Dios, pero el faraón endureció su corazón y no los dejaba. Y para esto pues el Señor mandó 10 plagas para doblegar el corazón y sobre todo para demostrarle al faraón, al primer jefe, ¿verdad?, de Estado de Egipto, de la potencia mundial en ese tiempo, en ese entonces, para demostrarle el gran poder que tenía el Dios de los israelitas. No tenía otro propósito más sino demostrarles que Dios no era solamente Dios de los israelitas, sino de todo el mundo y de todo el universo. Así que dice que lo endureció, ¿verdad? Y plaga tras plaga ellos no podían, el faraón definitivamente les negaba la salida.
Pero plaga tras plaga Dios le mostraba su poderosa mano, el brazo poderoso, un Dios y unos milagros y unas señales que solamente Él podía hacer. Y bueno, la última de las plagas fue la muerte de todo primogénito, lo cual el Señor le dijo a Moisés que instruyera al pueblo que ese día, el último día, digamos, la víspera de cuando ellos iban a salir ya de Egipto, no es que ya tenían la visa ni el pasaje, no tenían nada de eso, ni el permiso ni el consentimiento del faraón. Pero el Señor sabía que con esta 10ª plaga el faraón iba a dejarles salir, así que les dio la orden de que prepararan por familia un cordero. ¿Qué tenían que preparar? Un cordero por familia, y cuando las familias sean muy pequeñitas se unieran con otras familias a fin de que puedan compartir ese cordero la noche anterior a su salida. Así que mientras el pueblo de Israel iba a consumir, a servirse, a comer asado ese corderito, la sangre de esos corderitos que ellos iban a sacrificar para esa noche, esa sangre tenían que ponerlos en los dinteles de las puertas en donde vivían los israelitas. Porque el Señor iba a mandar el ángel de la muerte a que ingresara en todas las habitaciones, en todo Egipto, a excepción de las viviendas donde estaban pintados o donde estaban con la marca de la sangre del cordero. ¿Sí? Esto lo sabemos, lo hemos visto, ¿verdad? En novelas, en películas. Ahora mismo creo que están dando una novela, ¿no es cierto?, de Moisés y los 10 mandamientos. Obviamente hay cosas bíblicas y otras que no son, pero lo que lo estamos compartiendo es lo que dice en la Biblia. Entonces el Señor ordenó que todo el pueblo israelita pintara o marcara sus puertas con la sangre del cordero, y esa noche iba a pasar el ángel de la muerte por todo Egipto e iba a ingresar en donde no estaba la sangre del cordero, donde no estaba esa marca. Así ocurrió, y todos los primogénitos, tanto de las personas así como de los animalitos, moría en esa noche. Así que ninguno de los israelitas perdieron a sus primogénitos. El ángel de la muerte pasó de largo. Eso significa Pascua, pasar de largo. No entró en las casas donde miraba la sangre del cordero, sino que pasaba de largo. Ahí no entraba la muerte, ellos eran salvados más bien por la sangre del cordero. Por esto tiene mucha relación la sangre del cordero. Recuerdan que cuando Jesucristo aparece y desarrolla su ministerio, va a ser bautizado por Juan el Bautista, y le dice Juan el Bautista: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tiene mucha relación, ¿verdad? Y es a través de la sangre del cordero. Ahora en nuestros tiempos nuestra Pascua es Cristo Jesús. Él es nuestro cordero pascual. Los que fuimos lavados y los que estamos cubiertos con la sangre de Jesús, el ángel de la muerte no nos tocará, el mal no nos tocará ni nos llegará. Y esto era lo que el Señor Jesucristo les estaba mostrando. Y precisamente desde antes de la creación del mundo, Dios ya tenía preparado ese sacrificio a través de Jesús. No es que fue un plan emergente, un plan B, porque viendo que cometieron, que desobedecieron o que pecaron Adán y Eva, Dios no tuvo otra alternativa que sacar su plan B. No es así. Dios tenía planeado desde el inicio, antes de la creación del mundo, que el Señor Jesucristo tendría que morir por la humanidad. Y Él estaba aquí apareciendo, ¿verdad? Y los muestra y los habla de que esta Pascua, de que el Señor Jesucristo va a ser nuestra Pascua. El Cordero Pascual venía a ser el Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. Y dice, ¿verdad? ¿Cuánto he deseado comer con vosotros? Y el sacrificio y la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue precisamente el día exacto en que los israelitas celebraban la fiesta de la Pascua, el día en que ellos mataban un corderito y lo comían, ¿verdad? Y la sangre obviamente ya no lo pintaban en sus puertas, pero sí era presentado, ¿verdad?, en el templo como sacrificio para el Señor. Ese día iba a ser la última vez que ellos compartían la Pascua, porque la Pascua tendría que ser el Señor Jesucristo. Y después de este hecho seguían celebrándolo. Pero mire cómo lo celebraban.
se comían un cordero, lo asaban y compartían con hierbas amargas, ¿verdad? Con panes sin levadura, porque les recordaba que el pueblo de Israel había sido esclavo en Egipto, pero por el cordero pascual, ¿verdad? Cuando el ángel de la muerte enviado por Dios llegó hasta Egipto, solo los hijos de Dios, solo los israelitas fueron salvados por la sangre de ese cordero. Entonces aquí el Señor les está mostrando, lo que les muestro es de que el Señor Jesucristo vino y murió el día preciso, el día exacto en que era sacrificado el cordero. Fue sacrificado Él en la cruz del Calvario, y el Señor Jesucristo está estableciendo, instituyendo la cena del Señor para que por la posteridad, su iglesia, su pueblo, nosotros los creyentes en Él, podamos nosotros seguirlo recordando, celebrando. Y eso lo hacemos cuando nosotros compartimos la cena del Señor. Y dice, y mire, ¿verdad? La cena del Señor es un símbolo, es un acto simbólico, ¿verdad? En el que nosotros, es cierto que ahora no tenemos un cordero, no tenemos panes sin levadura, pero tenemos lo que compartió el Señor Jesucristo en aquella noche, cuando les dice: cuánto he deseado con vosotros comer esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, luego tomó el vino. Entonces aquí vemos que toma dos elementos, toma el pan y el vino, ¿sí? Me están prendiendo y apagando, parece que me estuvieran interrogando, ¿no? En un cuarto de torturas. Me están torturando. Déjenle quieto esas luces. Entonces el Señor toma el pan, ¿no es cierto? Y dice: esto es mi cuerpo. Ojo con esto. No está diciendo que ese pan se va a convertir en el cuerpo del Señor. Está dando un simbolismo. Dice: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, y toma y rompe el pan. ¿No es cierto? No estaba él rompiendo. Pero al siguiente día eso iba a suceder literalmente con su cuerpo. Su cuerpo fue partido, latigueado, golpeado, ¿verdad? Y atravesado con una lanza, atravesado con clavos. Iba a ser partido su cuerpo. Entonces el pan era una demostración o un símbolo de lo que iba a ocurrir con su cuerpo. Y asimismo el jugo de uva, ¿verdad? El vino iba a ser el símbolo de su sangre, que iba a ser derramada por cada uno de nosotros. Entonces el Señor toma estos dos elementos, y que desde ahí pues se ha celebrado la cena del Señor con el pan y con el vino. Y vale aquí una aclaración: no es verdad de que ese pan y ese vino se convierten en cuerpo y en sangre de Jesús. Eso no ocurre nunca. Ni nadie, ni que la persona que está haciéndolo dice palabras mágicas y eso se convierte en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Eso se llama, o se le conoce como la doctrina de la transustanciación. Eso no es la cena del Señor. La cena del Señor es simbólico. El pan y el vino simbolizan el cuerpo y la sangre de Jesús, entregados por nosotros, por ti y por mí. Partido y sangre derramada por nosotros, por ustedes y por mí. Entonces el Señor toma estos dos elementos y lo menciona, ¿verdad? Que esto tiene que ser, y continúa, dice: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Cuando dice en memoria de mí, nosotros nos trasladamos a otro pasaje en donde habla de esta palabra memoria o memorial. ¿Desde dónde viene el memorial? El memorial viene precisamente desde Egipto, al libro de Éxodo. Quisiera que vayamos el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 14. Mire lo que dice en el memorial. Éxodo 12, 14. Recuerden que Dios les da instrucciones en Egipto para que ellos salieran de ahí, y se anticipa a decirles: miren,
ustedes van a matar el cordero, van a poner la sangre en los dinteles y todo, el ángel de la muerte no entrará en sus casas, pero saldrán libres. Pero pasará el tiempo, pasarán los años, y las siguientes generaciones no sabrán por qué ustedes están celebrando esa fiesta. El pueblo de Israel celebró por anticipado su salida de Egipto. Y eso iban a irle conmemorando y celebrando cada año, por todo. Hasta hoy celebran ellos, los judíos, la fiesta de la Pascua. Hasta hoy lo celebran. Entonces el Señor les habla que lo que está haciendo es en memoria, y esta memoria viene la palabra del memorial. En Éxodo 12:14 dice: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo. Iba a establecerse como un memorial, un recordatorio. Y asimismo el Señor dice, ¿verdad? Cuando lo dice esto, haced esto en memoria de mí. Es decir, la cena del Señor es un recordatorio de la muerte de Cristo, el sacrificio de Jesús que hizo por ti y por mí. No es un hecho tradicional, un hecho religioso, un hecho que lo hacemos porque tenemos que hacerlo, porque es obligatorio o porque lo venimos haciendo por tradición. Representa algo. ¿Qué representa? Primero, es un recordatorio de la muerte de Jesús. Amén. Así que no lo hacemos por tradición. Acuérdese de la colita del pavo que le cortaban. No lo hacemos porque es que tenemos que hacerlo, porque algunos acostumbran a hacerlo el primer domingo de cada mes, otros cada 3 meses, o si no, otros cada domingo. No. Esto es un memorial que lo podríamos recordar en cualquier momento y celebrarlo y realizarlo en cualquier momento. No está establecido una fecha. Tal vez en la fiesta de la Pascua será, pero no lo es así. Es un recordatorio. Entonces, mire, hay otro pasaje, la palabra memoria, aquí que utiliza cuando le dice esto será en memoria. Esta es la misma palabra que se le utiliza en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo capítulo 13, versículos del 3 al 16, para referirse a un evento de perpetua recordación por el pueblo de Israel. Este evento es el memorial. Su énfasis es la acción poderosa con la cual Dios les sacó de Egipto. Miren, cuando los niños, sin saber por qué celebraban la Pascua, cogían, mataban un corderito, hacían todos los alimentos que preparaban, se reunían, oraban y recordaban la salida de Egipto. Los niños no sabían por qué lo hacían. Dicen que cuando eso ocurra, los niños van a preguntar: ¿y por qué lo hacen? Y dice, y les dirás así, ¿verdad? Que nosotros, el pueblo de Israel dice, nosotros éramos esclavos en Egipto. Y el Señor con brazo fuerte nos sacó de esa esclavitud. Y en memorial a esa liberación poderosa, demostrando su poder, su gracia, su amor y su misericordia, en recordatorio de eso nosotros celebramos y compartimos esta Pascua. Y eso quedó para que lo fueran contando de generación en generación. Así que mire, Egipto es el símbolo de la esclavitud, ¿verdad? El símbolo de la esclavitud. Ahora nosotros también podríamos decir, nosotros también fuimos rescatados de Egipto. Egipto es la esclavitud, representa la esclavitud, el mundo, el sistema en que hoy vivimos. Y cada uno de nosotros hemos podido llegar a conocer al Señor, y Dios nos ha sacado de ese mundo de esclavitud para que hoy podamos ser sus hijos, para que podamos ser su pueblo. Y por eso también nosotros celebramos el memorial de esa liberación que el Señor hizo en cada una de nuestras vidas. Precisamente es esto, ¿verdad? A través del pan y el vino. Entonces, dice, ¿no? Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hablaba de un nuevo pacto que el Señor iba a establecer con su pueblo. Este nuevo pacto
está escrito en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 33. ¿Sí? Si hablamos de nuevo pacto, entonces hubo un viejo pacto. En efecto, el antiguo pacto se caracterizó por la necesidad de cumplir con la ley, que era de naturaleza externa. La ley era una lista de preceptos, ¿verdad? Mandamientos, y dice, cumple esto, haz esto y vivirás. Pero la misma palabra de Dios nos muestra, ¿verdad?, que el hombre no pudo salvarse por sí mismo. El hombre no pudo guardar la ley. Y precisamente, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor muestra su amor para con nosotros, ¿verdad? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él se presentó voluntariamente en la cruz del Calvario para pagar por esos pecados. Por eso el nuevo pacto iba a ser, mire, en este pacto la relación del hombre con Dios iba a ser una relación interna. Porque ¿qué es lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 33? Jeremías 31, 33. Se me perdió mi cita. Dice así: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Dónde estaba escrita la ley al principio? ¿En dónde escribió la ley el Señor? ¿En dónde? En tablas de piedra, ¿verdad? La ley estaba escrita en tablas de piedra, los 10 mandamientos. Pero dice el nuevo pacto, dice, las escribiré en tu mente y en tu corazón. Si se dan cuenta, ya es diferente. La ley, la relación al principio era una ley, una relación externa, una relación solamente de cumplir con la ley, de cumplir con los requisitos y pensar que ya estábamos bien. Pero en esta vez el nuevo pacto dice, la escribiré en tu mente y la escribiré en tu corazón. Pondré mi ley en tu mente y en tu corazón. Es decir, iba a ser internamente el cambio del Señor en cada uno de nosotros. Internamente iba a transformarnos para relacionarnos con Él. Ya era una relación como de padre a hijo. Así dice, ¿no? Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Habla de una relación interna. Ese es el nuevo pacto. Es decir, que hablaba de que nosotros íbamos a tenerle al Señor dentro de nosotros. Ya no era las tablas de la ley y las piedras ahí, ¿no es cierto?, con los mandamientos, sino que el Señor mismo iba a poner su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Ese es el nuevo pacto. Y el Señor está hablando de que cuando nosotros estamos celebrando la cena del Señor, pues precisamente estamos recordando esto, ¿verdad? Y dando un simbolismo del nuevo pacto en el que nosotros estamos. Ahora nosotros somos sus hijos, ahora somos su pueblo, Él es nuestro Dios, y porque lo tenemos internamente, su ley. ¿Y cómo iba a estar internamente su ley en nuestra mente y en nuestro corazón? A través del Espíritu Santo. Por eso que cada persona que recibe al Espíritu Santo, cada vez que reciben a Cristo en su corazón, viene el Espíritu Santo y hace morada en cada uno de nosotros, en tu corazón. Y mire, aquí está dando una enseñanza el apóstol Pablo acerca de la cena del Señor. Como el Señor los dejó instituyendo, eso comenzaron a practicarlo, pero en poco tiempo o en un tiempo dentro del primer siglo, esto se degeneró por el egoísmo de la gente, por las divisiones. Y Pablo le está llamando la atención, que eso no es comer la cena del Señor. Entonces, ¿qué dice? Que el comer la cena del Señor está hablando de una verdadera unidad. Habla de unidad la cena del Señor. Es un símbolo de que somos unidos el uno al otro como un solo cuerpo de Cristo y también unidos a la cabeza, unidos a Cristo. El cuerpo de Cristo obviamente tiene su cabeza que es Cristo. Nosotros no podemos estar separados.
Qué linda ilustración que el Señor toma, ¿verdad?, en el libro de Corintios, capítulo 14, acerca del cuerpo, de la unidad del cuerpo. ¿No es cierto? Dice que somos muchos miembros, pero el cuerpo es el mismo. Esta mano no puede enojarse con esta otra mano. Esta mano no puede jactarse de que con esta hago todo y la otra no hace nada. O el ojo no puede jactarse de que sirve para cosas más importantes que la oreja o que el oído o que el pie. Linda ilustración precisamente para hacernos meditar y recapacitar de que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, somos miembros que componemos el cuerpo de Cristo y cada uno depende del otro, los unos nos necesitamos a los otros. Esa es la verdadera unidad, que somos un cuerpo. Y el apóstol Pablo está mostrando que somos un cuerpo y que debemos vivir en esa unidad. Y que la cena del Señor es eso, precisamente un símbolo de unidad del cuerpo de Cristo, de unidad de los creyentes. Si no hay unidad, podemos estar sirviéndonos el mejor pan, el mejor vino. Eso no es comer la cena del Señor. La cena del Señor es donde se manifiesta el amor y la unidad del pueblo de Cristo, el cuerpo de Cristo, en un solo cuerpo, unidos, con una sola mente, un solo propósito, un solo espíritu. Amén. Así que Pablo les llama la atención a la iglesia de los Corintios. Y también llama la atención en el versículo 27, en 1 de Corintios 11, 27. Así que dice, mire, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Asimismo, este símbolo, este simbolismo que representa, que es la cena del Señor, también lo practicamos los creyentes, los cristianos, pero debe haber, y de hecho hay requisitos. Dice, no podemos comer o tomar la cena del Señor indignamente. Aquí nos habla, ¿verdad?, primero de que no podemos nosotros hablar de unidad o compartir algo que representa unidad y que entre nosotros estemos en divisiones, en peleas y en problemas. Debe haber unidad. Así también dice, tomar la cena indignamente, estamos hablando de que personas también que estaban en pecado. ¿Sí? Dice, por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Mire lo serio que es. Aparentemente no algo tan sencillo o algo tan sagrado, algo simbólico de la muerte del Señor, que cuando lo comemos indignamente, cuando nosotros hemos roto la unidad, cuando nosotros no estamos en unidad con el cuerpo por cualquier clase de pecado, entonces hemos roto esa unidad. Eso es comer la cena del Señor o tomar la cena del Señor indignamente. Y por eso dice, ¿no?, el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por eso pues no es un juego, ¿no es cierto? Es algo serio, es algo muy, muy relevante y de reverencia, de respeto a las cosas que el Señor nos dejó instituyendo, para que su iglesia lo practicara perpetuamente hasta cuando Él vuelva. Amén. Así que continúa y dice, por lo cual dice que juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Tremendo, ¿no? Era serio esto. Porque lo tomaban a la ligera la muerte de Cristo. Lo tomaban a la ligera el derramamiento de la sangre de Cristo. Porque si una persona no cree en el Señor, está bien que no comparta. Pero también si no cree y comparte y se sirve, pues realmente no demuestra, ¿verdad?, de que es parte del cuerpo de Cristo. Porque si no ha creído en los primeros rudimentos de recibir a Cristo, ¿verdad?, tener a Cristo en su corazón, ser un creyente, ser parte de la iglesia. Una persona llega a ser parte de la iglesia al momento que recibe a Cristo Jesús en su corazón. O sea, esta institución, ¿no es cierto?, lo que quedó institucionalizado, que es la cena del Señor, solo lo comparten los creyentes. Si usted todavía no ha creído,
creen en el Señor, o aún más, ¿no es cierto? De pronto muchos creen, pero no se han bautizado, quiere decir que no creen, por eso no se han bautizado. Por eso es un requisito, ¿verdad? Que sea para los creyentes, para los verdaderos creyentes que están en comunión con el cuerpo de Cristo, en unidad con el cuerpo de Cristo. De lo contrario, hay serias advertencias. Si pues nos examinásemos, dice, a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, dice, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Mire cómo Pablo les llama, ¿no? Les llama la atención. Espérense. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa. Así dice Pablo. Para que no os reunáis para juicio. Los demás, dice, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Aquí viene, ¿verdad? Es un acto muy importante dentro de la fe cristiana, el recordatorio de la muerte de Jesús. Y cuando Jesucristo lo instituyó, también dijo que era un recordatorio, pero también era el anuncio de que el Señor volvería por su iglesia. Que nosotros lo hagamos, que lo practiquemos hasta cuando Él venga. Así que nos preparamos, cada vez que hacemos esto nos preparamos. Ojo, esto, ¿verdad? El pan, el vino, no tiene el poder de quitar sus pecados. Muchos creen que tiene algún poder especial, como el bautismo, ¿verdad? Creen que el agua es bendita. No, el agua no es bendita, el agua es sencilla, normal, común y corriente. A veces es hasta en un río, en un mar, en un estanque, en cualquier lugar nos podemos bautizar. El que bautiza, el que bendice, es la gracia, el poder de Dios. El que sana, el que limpia, es el Señor. No son los elementos, solo son símbolos. Y muchos pensamos o cometemos el error de que eso, es que tengo que comer, es que el vino, el pan. No, esto representa algo serio. De que yo estoy en comunión con Dios y estoy en comunión con mis hermanos. Y que estoy viviendo en santidad. Amén. Eso es. Así que no es un hecho, ¿verdad? Tradicional, típico, que tenemos que hacerlo porque tenemos que hacerlo. No importa las condiciones en que esté, pero tenemos que hacerlo. O tiene que ser tal día porque tiene que ser tal día. Si hacemos otro día ya no vale. Eso es la tradición. Eso es la tradición, que el Señor nos llama la atención de que nosotros, a su pueblo decía, nos dicen muchos, a los fariseos les llamaba la atención, les reprendía fuertemente, diciendo que ellos invalidaban la ley de Dios por causa o por medio de las tradiciones que ellos tenían. Nosotros no nos movemos por tradición. Nos movemos por principios bíblicos, por instrucciones que el Señor nos deja en su palabra y que lo practiquemos hasta cuando Él venga. Amén. Iglesia Cristiana Dos Hemisferios. Contáctanos al 343-1658 o al 099-8308-192. Encuéntranos en Facebook como Iglesia Cristiana Dos Hemisferios.